Pues bienvenidos a esta plática de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el eneagrama y que son los 9 tipos de personalidad o ego. Les quiero presentar a Omar. Omar es mi mano derecha. Él es, si ustedes siguen mis redes, y si no las siguen, ya síganlas. Él es el genio detrás de su equipo, detrás de todo esto. Y también al final les voy a dar sus datos por si alguien también quiere que les lleve sus redes. Es increíble, la verdad es un genio para esto. Y hoy también va a estar aquí porque él es un apasionado del tema, ¿verdad, Omar? Así es. Entonces, nos va a ayudar como con las preguntas que probablemente ustedes también tengan. Hay un chat abierto. Hay un chat abierto para que ustedes hagan comentarios o si quieren hacer alguna pregunta. Y Omar es el que me va a estar ahí diciendo las cosas. Yo les sugiero que se esperen como hasta el final de la plática, porque a lo mejor la pregunta que ustedes tengan en el desarrollo de la plática puede ser que, pues, que se vaya aclarando, ¿no? Pero si no se aclara, obviamente, al final ustedes pueden también abrir su micrófono y preguntar, o lo pueden hacer de manera escrita en el chat, como ustedes prefieran. A mí me gustaría dar unos minutitos para dejar que las personas vayan entrando. Y mientras, pues bueno, me voy presentando. Soy Salma Saab. Hay gente que me conoce desde hace muchos años. Hay personas que están por primera vez aquí. Yo soy terapeuta desde hace muchos años, más de 30 años, en muchas especialidades: Gestalt, terapia corporal, Reiki, Diksha, péndulo hebreo, flores de Bach. También doy constelaciones familiares, últimamente con mucha fuerza, con un equipo de personas. También manejo cursos. Este curso en particular, el de Enneagrama, lo doy desde hace más de 30 años en varias partes, no nada más en México, sino también en España, en Estados Unidos, por varios años también. Y particularmente es un curso que me fascina porque habla de un aspecto de nosotros que es muy importante, que es nuestro ego o nuestra personalidad. Y es muy importante conocer nuestro ego porque si no lo conocemos, el ego tiende pues a traicionarnos bastante, ¿no? A hacerse lo que comienza como una protección, se puede convertir como en una coraza, ¿no? En una falsa personalidad, lo que le decimos, la falsa personalidad. Entonces, pues me gustaría empezar a hablar más sobre el ego, nada más esperar si quieren unos minutitos más para y darles la bienvenida y agradecerles a cada uno de ustedes, a los que están entrando. ¿Quiénes son, querido Omar? Pues ya tenemos aquí a bastante gente unida, entonces, mira, tenemos de pronto A Ivette, su familia, hola. tenemos a Alma, Ana María Rivera, Ana Rivero, Claudia Pérez, Elena Fernández, Emma Bracamontes, Ivette Saab, Lisa, Luis Daza, Marcela Benichao, Marta García, Mauricio Hernández, Mónica Beitia, Nora Gutiérrez, Paulina Rivero, Paulina Salazar, Vianey López, Jerica y Zaine. Entonces, bueno, y la gente que se siga sumando. Muchas gracias, Omar. Entonces, pues ya nos preguntan aquí si nos puedes contar un poco brevemente de ti y pues empezar con el tema principal de qué es el eneagrama. Claro, muy bien. Bueno, el eneagrama. Una cosa rápida. Para los que se vayan a unir después, porque esto se está grabando, esto se les va a mandar, o se les puede mandar grabado, lo voy a subir a las redes también. Entonces no se preocupen si se perdieron un pedazo de esta charla. Mañana o pasado mañana ya estarán en las redes o yo se los mando, lo que sea. Entonces, y si ustedes en este momento quieren también hablarle a más personas, pueden decirles que se unan, al fin y al cabo, que el pedacito que falte, se los podemos después enviar grabado. Bueno, el eneagrama es una enea, 9 grama, figura de 9 puntas que tenemos aquí atrás. No sé si se ve muy bien o más o menos, pero bueno, es un círculo con 9 puntas, ¿no? Que cada una de las puntas, o 9, representa un tipo de personalidad o ego, ¿no? La personalidad o ego es algo que en este plano de la Tierra, que es el plano de la dualidad, o sea, donde hay blanco y negro, hombre y mujer, frío y calor, todo es dual en este plano de la Tierra. O sea, si buscamos polaridades, es el plano de la polaridad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que crear, cuando nacemos, una protección
una protección que nos sirve, ¿no? Durante toda nuestra vida, pues, para poder, pues, estar en este plano, digamos, ¿no? Entonces, esta protección o ego se forma durante los primeros años de vida, durante nuestros primeros 7 años de vida. Por eso los decía Freud, ¿no? La infancia es destino, al menos que se trabaje. Que quiere decir que lo que nos pasa en esos primeros 7 años tiene una huella muy profunda, mucho más profunda que si te pasa ahorita, ¿verdad? El de adulto. Entonces, como que tiene 2 elementos muy importantes nuestro ego, la formación del ego desde el eneagrama, ¿no? Que sería una parte genética, o sea, genéticamente ya traemos una predisposición a que seamos uno de los 9 tipos del eneagrama. Y por otro lado, hay una familia en la que nacemos. Entonces, esta suma de estos dos factores, ¿no? Crean el ego, ¿ok? Casi, casi ya venimos con nuestro número. Hagan de cuenta que ya lo traemos casi genéticamente. Ya venimos con esa predisposición genética, pero el desarrollo de ese número va a influir directamente con el tipo de infancia que tengamos. Entonces, a una infancia más difícil, creamos un ego menos flexible, más rígido, menos sano, ¿no? Una infancia más sana, pues creamos un ego más flexible. Pero de que se va a crear el ego se tiene que crear a fuerza y se crea a través de una herida infantil que ya explicaré en más profundidad en el curso que vamos a tener. Ahorita es como nada más una idea más general de qué es, ¿no? Entonces, el estudio del ego es el estudio del filtro de la realidad que tenemos. O sea, tendríamos, a la cuenta, como si tuviéramos 9 lentes diferentes. Tenemos 9 tipos de filtros aquí. Entonces, cada uno de ellos es un número del eneagrama y nosotros ya venimos con esa predisposición a tener ese número. Entonces, como que rápidamente les voy a ir describiendo cada uno de los números, más o menos. Tenemos el número 1, se maneja más por números en el eneagrama, en este tipo de eneagrama, aunque también tienen un nombre, aunque en los libros lo pueden encontrar con varios nombres, pero el 1 en general se le reconoce como el perfeccionista o el idealista, ¿no? Entonces, es una personalidad, en general, pues así, que filtra de la realidad lo que está mal, ¿no? O sea, todo lo que no sea perfecto, el 1 lo va a registrar desde una manchita en una camisa hasta lo que esté un poco chueco o algo que no esté bien hecho. Son personas realmente que de verdad tratan de dar un cambio en el ambiente en el que están, como que una mejora, como que tratan de mejorar el ambiente en el que están. Ya sea una comunidad, una familia, etcétera. Son personas de principios como muy claros, de principios como muy honradas, trabajadoras y que ven por el bien común, ¿no? Hay muchísimos más rasgos, obviamente los vamos a ir viendo mucho más profundamente en el curso, ¿no? Pero a grandes rasgos sería el número 1, la perfeccionista o el perfeccionista o el idealista también se llama por esto que está siempre tendiendo a la perfección. O sea, como que lo que no está perfecto no es. Entonces tiene una autoexigencia brutal porque pues quiere ser perfecto, ¿no? Entonces lo que tiene que aprender el 1 es pues a ser más flexible, por ejemplo, ¿no? Ya, esto se ve mucho en mucho más profundidad en las clases, pero es una idea general en este momento, obviamente, ¿no? Eh, lo que también da el eneagrama no nada más es qué tipo de número soy, qué tipo, pues casi nací con él, sino también los rasgos insanos de mi número, los rasgos medios de mi número y los rasgos sanos de mi número. ¿Qué quiere decir esto? Que casi todos los números van a tener una parte más sana, otra parte más insana y otra parte en el punto medio, que casi todos estamos en la parte media, ¿no? Pero, por ejemplo, gente que tiene infancias muy difíciles pueden tener, aunque sea un número 1 o un número 2 o el número que sea, pues egos mucho más difíciles, más rígidos, en la parte más difícil, pues más oscura de su ego, ¿no? A infancias más amorosas, más fáciles, digamos, pues el ego es un ego más flexible y está en la parte más sana. Entonces, las partes sanas, medias e insanas de cada número se ven a profundidad también en el curso. Salma, también nos preguntan
aquí que ¿de qué nos sirve conocer nuestro propio eneatipo, nuestro Sí, número? es una muy buena pregunta. Nos sirve mucho para saber por qué yo le doy importancia o filtro de la realidad cosas que los demás no ven. Entonces me ayuda mucho a relacionarme con los demás, Omar, y a todo el público en general, porque de alguna manera casi todos, si no conocemos nuestro número de eneagrama, nos preguntamos, pero a ver, ¿por qué el otro no reaccionó como yo hubiera reaccionado? O a mí se me hubiera ocurrido, o sea, ni se me hubiera ocurrido hacer eso. Sí, pero es que tú ves cosas de la realidad que el otro no le ve o no le da importancia y viceversa. Entonces, a la hora que yo me conozco a través de mi número del eneagrama, conozco mucho parte de mis reacciones, porque el ego lo que hace en todos los casos es reaccionar, ¿no? Ante un impulso, reacción. ¿Cómo reacciono? Pues depende en qué número esté. Y entonces me sirve mucho como para saber, o sea, cómo de parar mis reacciones, saber cuando mi ego está actuando en lugar de mi esencia, que ahorita hablo un poco más de la esencia también, que sería la contraparte del ego, y también entender que el otro filtra la vida de otra manera. Hagan de cuenta que cada uno de los números del eneagrama filtra de la realidad cosas que el otro número no lo hace. Es como cuando te juntas en Navidad con tus hermanos y cada uno de ustedes, de los hermanos, habla de los papás de formas muy diferentes o se acuerda de cosas que el otro hermano ni siquiera se acuerda y viceversa, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que hace el filtro, o sea, el filtro o el ego, es según desde donde mi herida está y desde donde yo filtro la realidad, voy a ver entonces cosas que el otro no ve o no le da importancia. Entonces me ayuda muchísimo, primero, a tener una mejor relación conmigo misma. Número dos, a tener una mejor relación con los demás, porque entiendo que lo que es importante para mí no necesariamente es importante para el otro, ni siquiera lo ven. ¿Okay? Es un poco como esta parábola de los ciegos que los ponen a tocar a un elefante y que cada uno toca partes diferentes y entonces el que tocó la trompa dijo que el elefante era delgadito, el que tocó la panza decía que era redondo y así cada uno, pues igual, es lo mismo. Hagan de cuenta que cada uno de los números son lentes distintos. Entonces, cada uno tiene un filtro o un color donde ve la realidad muy diferente a los demás. Nos ayuda muchísimo a las relaciones humanas. Y mira, también aquí en el nos ponen que cómo pueden saber su número. Sí, bueno, se trata de dos cosas muy importantes. Uno, un test que se hace antes de que vengan al curso, se les manda su test y ustedes hacen un test que va aproximándote al número. Y dos, pues oyendo la clase. O sea, como si se va a ver cada uno de los números en profundidad, entonces no solo te vas a reconocer a ti, sino que vas a reconocer a tu suegra, a tu hermana, a tu jefe, a tus sobrinos, a todo el mundo. O sea, bueno, además a veces es hasta más fácil reconocer a los demás que a ti, ¿verdad? Pero esas son las dos herramientas más importantes. ¿Y hay algún número mejor que otro? Ningún número es mejor que otro, ninguno. Y como verán, hagan de cuenta que como es redondo, es como si fuera el planeta. El planeta o la Tierra o este plano necesita de todos los números. Necesita a los idealistas, que es el número uno, necesita a los ayudadores, que son los 12, necesitan a los ejecutores, que son los 13, necesitan a los artistas, que son los 4, a los investigadores, los 5, a los seguidores, los 6, a los optimistas, los 7, a los jefes, los 8, y a los pacificadores, los 9. Ningún número es mejor que otro. Todos tenemos cualidades y áreas a desarrollar, no quiero decir defectos, áreas a desarrollar, y esas las vamos conociendo en profundidad en las clases también. Entonces, pero todos ayudamos a que el planeta se complemente, hagan de cuenta, porque son 9 puntos de vista distintos, ¿ok? O 9 misiones de vida distintas. Y por ejemplo, si yo ya identifiqué mi número y después, por alguna razón, quisiera cambiarme a otro número, ¿puedo hacerlo? No, el número, te digo, es casi de nacimiento. O sea, con el número que naces, te quedas toda tu vida. Lo que sí puedes hacer, que es también el propósito del curso, es que si yo conozco en qué número soy y empiezo a observar por el conocimiento que me da el eneagrama, las reacciones que tengo desde mi tipo de ego, entonces sí puedo ir subiendo de la franja a lo mejor insana
a la franja media o a la franja más sana. Ujú. O sea, lo que sí puedo ir subiendo de nivel de desarrollo, que se llama. Ok. De la parte más baja a la parte más alta, o a veces, bueno, volver a caer en la media, pero bueno, ya ahí voy viendo. Como que voy reconociendo cuando el ego me está hablando. En todos los casos, en todos los egos, el ego lo que más le gusta es desconectarnos del momento presente. Claro. O nos manda al futuro en una angustia y en una ansiedad tremenda, o nos manda al pasado en depresión y en melancolía, pero lo que no hace el ego nunca es dejarnos en paz en el presente. Entonces, por eso es tan importante tener como prácticas, ¿no? Que nos ayuden a calmar el ego. Uno de estas prácticas sería primero tener la información. Cuando yo tengo la información, entonces ya sé cómo a mí personalmente me molesta mi tipo de ego, porque mi tipo de ego es muy diferente al de Omar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos de diferente número, o sea, tenemos filtros de la realidad distintos. Entonces, una de las técnicas más importantes es saber, primero, reconocer dónde estoy, ¿no? Y luego cuando entonces me veo a mi ego hablando, ¿no? O actuando, pues de alguna manera, en la forma negativa, ¿verdad? Ahí lo puedo como frenar o reconocer o ya no creérmela tanto. El ego se comunica muchísimo a través de la mente. O sea, la mente es la que nos vuelve locos. O sea, en realidad es ahí donde se mete más. Ok. Nos pregunta también Nate si tiene alguna relación esto con la numerología, que también es una pregunta que hacen mucho. Sí, se confunden por los números, ¿verdad? Sí, no. La numerología es otra cosa totalmente diferente porque tiene que ver con tu fecha de nacimiento. O sea, es una suma de la fecha de nacimiento. Entonces, no tiene nada que ver con el eneagrama. El eneagrama es psicología, es una técnica psicológica del estudio de la personalidad. Entonces, no tiene nada que ver. Aquí no tiene que ver con tu fecha de nacimiento, sino que tiene que ver con tu genética. O sea, ya traes genéticamente una predisposición a tener una cierta forma de ver el mundo o una cierta forma de ser, ¿no? Más el ambiente familiar en el que naces se forma tu ego. Ujú. Claro. También tenemos la pregunta de, ejemplo, ahorita nos diste la, el resumen de la personalidad uno, pero podríamos ver el resumen de alguna otra de las Sí, personalidades. con mucho gusto. Bueno, nos vamos entonces en orden. La personalidad 2 es el indispensable o la indispensable, es esa persona ayudadora, ¿no? Que antes de ver por las necesidades de ella o de él, ve por las necesidades de todos los demás, ¿no? Tiene una generosidad excesiva muchas veces, pero en el fondo hay una necesidad de ser amado, de ser reconocido, ¿ok? Entonces, claro que el ego le hace ver que no es cierto, ¿no? Acuérdense que el ego es una forma de protegernos de una herida infantil y entonces si a mí de chiquito no me hicieron caso, por ejemplo en el caso del 2, yo busco la atención a través de ser como muy ayudadora, como muy servicial, ¿no? Y entonces si tú me dices, ay, eres muy linda, eres muy servicial, yo digo, ay, ya ves, yo valgo porque le sirvo a los demás, ¿no? Como que dependen mucho de la aprobación externa. Eh, pero bien aspectado sería una persona realmente generosa y realmente ayudadora. Pero aquí lo que tiene que aprender el 2, por ejemplo, es, ok, ayudo, pero con límites, ¿no? No a pesar de mí para que entonces el otro me dé aceptación, por decir algo. O sea, también vemos como la salida, no nada más vemos dónde estoy, sino cuál sería mi salida. Luego, el 3, que es el triunfador o el ejecutor, es una persona que se sobreidentifica desde el ego con el triunfo. Lo que sea éxito para él o para ella. Depende de la familia en la que vengas. Éxito puede ser ir a una muy prestigiosa universidad y tener muchos títulos, o puede ser tener mucho dinero, o puede ser tener mucha belleza, o puede ser lo que sea. Depende de la familia que vengas. Pero bueno, el 3 va a dar una imagen de éxito. Es un ego fuerte en ese sentido, porque como que necesita del aplauso de los demás para sentirse valorado, entonces hace todo. Entonces son personalidades en general muy competitivas, de muchos logros profesionales, casi casi que viven para eso. Y ahí la única trampa es basar tu autoestima en el nivel de reconocimiento externo que tengas, ¿no? Una cosa es tenerlo y qué bueno, pero otra cosa es si no lo tengo y además me lo reconocen, entonces no valgo. Entonces el miedo básico de un 3, por ejemplo, es tener
es miedo al fracaso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son personalidades en general muy atractivas socialmente, ¿no? Bueno, estoy dando un resumen rápido, pero espero que vaya quedando más o menos claro. Oye, Samuel, Sí. por ejemplo, ahorita que también nos preguntan, ahorita que estás hablando de estos números, ¿qué pasa si el mismo trauma lo tendría, por ejemplo, el número 2 y el número 3? Sí, o sea, más que el mismo trauma, que es buena pregunta, es el mismo evento. ¿Cómo lo filtran? Es muy diferente. O sea, a dos niños chiquitos, ni Dios lo quiera, pero bueno, se les muere el papá, ¿no? Chiquitos. Si yo soy una 4 o él es un 9, que es el caso, Omar lo va a ver de una manera que yo no, ¿no? O sea, yo como 4, que soy el artista, que luego vamos a ser hipersensible, a lo mejor hago un dramón, ¿no? Y Omar dice, bueno, pero ya saldremos adelante y no fue para tanto, no sé, y le quitaría importancia. Entonces, no es tanto el mismo trauma, sino el mismo evento, cómo lo filtra cada número. Por eso cada hijo, de acuerdo a los mismos padres o los mismos eventos, ve cosas que el otro dice, pero tú estás loca, o sea, en la vida nos gritó mi mamá, pero ¿cómo que no? Si mi mamá era un ogro, ¿no? Bueno, así. Entonces, es muy interesante la pregunta. No es tanto el trauma, sino la interpretación. Ok, de acuerdo. No sé si queda claro para los demás, si no, ahí me pregunta. Muy bien, bueno, pues vamos ahora sí a la sensible, que ya. A la sensible o el artista, que también se llama, ¿no? Son personas en general muy profundas, de sentimientos muy, muy auténticos, muy profundos, buscan mucho la autenticidad, ¿no? Y en su parte positiva es una personalidad muy, pues como empática con el dolor ajeno, ¿no? Entonces interesa mucho que la tierra y lo de Greenpeace, por ejemplo, y que los animales, cuidarlos, y que por favor el planeta no tienen basura, y empática con la pobreza, y empática con el sufrimiento, muy, ¿no? Ahí la trampa del 4, ¿no? Sería a lo mejor, de alguna manera, a veces en su parte no tan, en su parte más oscura, la depresión, o como que caen en dramas innecesarios o en sufrimientos innecesarios, ¿no? Tirarse un poco al piso para que lo levanten, y ver la parte negativa del mismo, en lugar de ver la parte positiva que también tiene. Entonces, bueno, pues es un proceso complejo que se vería ya más a profundidad en el curso, ¿no? Pero en general el 4 sublima en arte, ¿no? En arte, ya sea escritores, pintores, etcétera, estos sentimientos tan profundos que siente que a veces el mundo banal no lo comprende. Es un resumen. Estamos hablando de resúmenes chiquitos, pero bueno, para dar una idea. Luego el 5, Omar, que es investigador, esta persona es el especialista, son personas muy introvertidas en general, la gente no es su fuerte, no les gusta mucho, o sea, son muy buenos de uno a uno, muy intensos, de emociones que sí sienten mucho, pero no son emocionales. ¿Okay? Es diferente es ser sensible a emocional, ¿no? Porque el 4 es súper emocional, ¿no? El 5 es, o sea, parco, apariencia parca, fría, como si, pero siente mucho por dentro. Lo que pasa es que socialmente no es el tipo, pues, más extrovertido y le fascina el mundo de la investigación. Es como que el tiempo es algo preciado, precioso, ¿no? Entonces, el tiempo lo utilizan para conocimiento, para información. Son enciclopedias andantes, pero les cuesta darlo al mundo, ¿no? O sea, de alguna manera siente que si lo dan, se empequeñecen, como que no, pero saben muchísimo. Cuando un 5 está bien aspectado, da toda su sabiduría al mundo. O sea, sí, es el maestro, es el que enseña, ¿no? Pero en general, muchos de ellos se quedan, pues, con todo ese conocimiento hacia adentro y muchos de ellos son inventores, ¿no? Porque son súper observadores, entonces les gusta como entender por qué las cosas son como son y de repente crean cosas muy distintas. O sea, Einstein, pues los creadores de las computadoras y todos estos en general son pues 5, los grandes inventores, ¿no? Los científicos, etcétera. De acuerdo. Sí. Luego vamos con el 6, que se llama el leal, el soldado, ¿no? Son personas que les gusta la seguridad. Ellos buscan mucho la seguridad, con lo cual son los que mantienen lo establecido. Y si no, hacen todo para crear el establishment, ¿no? O sea, como que las cosas se queden como están, las reglas hay que seguirlas, lo que tenga horario que se siga,
como que todo lo que tenga un principio y un final, una lógica, es perfecto para ellos, lo que funcione así está muy bien. Son personas como que encajan muy bien socialmente. Ajá, los seguidores en general. Sí pueden ser líderes, pero mientras tengan un líder a quien seguir. Haz de cuenta, si el líder les dice, muy bien, vas muy bien, entonces, perfecto. Entonces, y ellos pueden liderar a otras personas, pero siempre teniendo a una autoridad, como que hay una autoridad externa que me va diciendo si voy bien, si no voy bien, etcétera, etcétera. Les falta como confianza en sí mismos de decir, yo me lidereo por mí mismo, ¿no? El camino del 6 es dejarle su pensamiento a alguien que te considera mejor o más capaz que ellos y empezar a pensar más por sí mismos. No tanto para pertenecer, sino en realidad para ser, ¿no? Pero bueno, ese es el camino en general. Son personas muy chambeadoras en general, que no les interesa tanto colgarse las, las medallas. Muchos 6 son como los que hacen la chamba y viene un 3, un 8, otros así, números más así pues de imagen o así, de egos más grandes, y se cuelgan las medallas, y al 6 no le importa. Es muy bueno para trabajar en equipo, por ejemplo, como en ese sentido, casi siempre les gusta pues el fútbol, o sea, todo lo que sea de equipos, ¿no? Son familiares, son de amigos, de grupos, son gregarios en general, y muy queridos socialmente, como que son como los que se integran a la sociedad y a las reglas de manera pues muy fácil y les gusta además hacerlo. Entonces, Oye, Isabel, aquí una pregunta sería, en el ámbito de las relaciones o de las parejas, eh, de pronto, ahorita que ya vamos avanzando con los números, es mejor que dos personas del mismo número, o sea, es más probable que dos personas del mismo número tengan más compatibilidad o con un número diferente. ajá, pues se da lo opuesto. O sea, tú puedes tener mucha compatibilidad con las personas de tu mismo número o el que más gordo te caiga, porque ves tu parte oscura reflejada en el otro. Yo me acuerdo que cuando yo tomé este curso, yo no sabía qué número era. La persona que más gorda me caía era la de mi mismo número. Esa fue mi experiencia, ¿eh? Aunque tengo amigas de mi mismo número con las que me entiendo muy bien. O sea, Ya, puede haber un nivel de comprensión muy alto, por un lado, pues porque piensas muy parecido y claro. vivas la vida muy parecido, o en la polaridad, ver en el otro, que es de tu mismo número, esa parte oscura que todos tenemos en nuestros números, y dices, uy, pero qué pesada, ¿no? O qué dramática, sí, pero yo también, ¿verdad? Y nada más que en grados distintos, ¿ok? Entonces, y yo digo que todos los números se pueden compaginar con todos y lo que más atrae es el nivel de desarrollo. Ok, O sea, si tú estás en un nivel muy insano de cualquier número, vas a atraer a niveles muy insanos de cualquier número. Pues ustedes fíjense, ¿no? O sea, cuando tú vas subiendo de nivel de desarrollo o teniendo un ego más flexible o ya no creyéndotela tanto, ¿verdad? Porque pues el ego va a seguir ahí dando lata toda la vida, este, ¿cómo se llama? Vas teniendo gente, pues, de todos los números también, del mismo nivel, de la misma vibración. Es como por vibración, según el nivel de desarrollo que vamos teniendo. ok, ok, de acuerdo. Entonces, bueno, podemos seguir con los números que faltan. Sí, faltan 3. El 7 es el entusiasta. Aquí tenemos una personalidad que le tiene muchísimo miedo al sufrimiento, es el planeador o la planeadora, y la ansiedad, porque son muy ansiosos, se la quitan planeando, ¿no? Entonces, siempre están planeando lo que sea, el siguiente viaje, ya están comiendo y ya están planeando la cena, si ya están en un lugar, ya quieren estar en el otro, como que les cuesta estar donde tienen que estar, siempre están en otro lugar, ¿no? Son personas muy exuberantes, muy alegres en general, ambientan los lugares, cuentan el chiste, tienen la anécdota, les fascinan las fiestas, siempre van a estar en las listas de todos los de las fiestas, o organizando fiestas, o metiéndole ambiente a los lugares, como que la tristeza, la gente que se tira al piso, todo eso no les gusta nada. Entonces, como que les gusta, pues, como ver la parte como muy optimista, ¿no? De las cosas. Aquí la parte, la trampa del 7, ¿no? Que tiene que aprender, también es a tocar los verdaderos sentimientos y no pasar por las cosas como tan superficialmente. Es como que a veces no se dan el espacio ni el tiempo, por ejemplo, para acabar un duelo o para acabar una relación. No, que se vaya a la goma, ya, vámonos a la fiesta, ¿no? La evasión, ¿no?
pues sí, la evasión de la vida real desde el punto de vista no tan bonito, ¿no? Por ejemplo, México en macro es un 7. O sea, el 7 está muy bien. Ok. Sí. Luego el 8, tenemos una personalidad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ujú. Es el jefe, ¿no? El 8 es una personalidad que le gusta controlar, ¿no? Controlar ante todo. Y lo hace además, ¿no? Ejecuta su poder, ¿no? Con su sola presencia. Son personalidades que no les gusta que nadie los controle, que nadie sepa nada de ellos, pero a ellos les gusta tener información de todo. ¿Mm? Sería más que un líder, en mal aspectado sería un jefe, es el típico de que así son las cosas, si no te gusta, está a la puerta y te puedes ir. Personas que intimidan a los demás, o sea, como que les gusta crear miedo, ¿no? En lugar de respeto. ¿Cómo se llama? Como para tener otra vez esta postura superior a los demás. Y pues sí, mucha gente tiembla ante estas personalidades tan fuertes. Cuando están bien aspectados, son personalidades obviamente también muy trabajadoras, muy industriosas y hacen todo a lo grande, a lo bestia, ¿no? Entonces, grandes líderes, eh, como que tienen mucha polaridad, o los aman o los odian, o muchos seguidores, bueno, o las dos, de seguidores y retractores, ¿no? O sea, un ejemplo ahorita clarísimo es Trump, ¿no? Soy un 8, ¿no? Entonces, hacen cosas, eso sí, o sea, sí vienen a dejar huella, no nada más se quedan en palabras, ellos vienen a actuar, lo que dicen, lo ejecutan, y esa es la parte como también, para bien o para mal, cada quien eso ya no ahorita yo no me voy a meter en eso, pero más bien estoy hablando de personas que hacen, que actúan, entonces ponen orden, ¿no? Entonces, pues se necesitan ese tipo de líderes también. Claro. Ok. Y pasamos con la corona del eneagrama, que es el 9, que es el pacificador. Aquí, entre ellos. Son personalidades así, así sonrientes, bonachonas, que fluyen con la vida. Ellos tienen todo lo de todos los números, como que por eso se llama la corona del eneagrama. Lo que no tienen a veces es un sentido de identidad propia muy fuerte. Es como, pues, ¿quién soy realmente? Pues soy lo que pues los demás dicen que soy, ¿no? Entonces, la parte positiva del 9 es que pues se lleva perfecto con todo el mundo lo quiere, es una persona que no se mete en líos, anticonflicto, 100%, ¿no? Ahora sí que flow, el flow que ahora se usa tanto es natural en el 9, ¿no? Ahora, en la parte, la que tiene que aprender el 9 es como a, a entender a qué vino este mundo, porque se le facilitan tantas cosas que encontrar su verdadera vocación a veces lleva mucho tiempo, porque hacen una cosa y se les facilita, la otra también, entonces dice, pues, no, pero en realidad no le tengo pasión, como que les faltaría un poco de pasión. Cuando encuentran su pasión, bueno, wow, ahí sí ya son buenísimos, le meten todo, y esa como el atergamiento que tiene el 9 se les quita. Es como que de repente se vuelven súper dinámicos porque encontraron como el camino, hazte cuenta, de la pasión. Pero algunos se pueden quedar nada más en, pues como observar, como contemplar la vida, ¿no? Verla pasar, y otros sí se suben al tren, encuentran su pasión y se vuelven tremendamente dinámicos. Ya lo veríamos con más profundidad en el curso. Y también algo que quisiera decir es que cada uno de los números tienen como su pecado capital o el área que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en el 9 sería la pereza, ¿no? No porque sean perezosos para las cosas comunes de la vida, sino una pereza de autodesarrollarme, ¿no? ¿Para qué? Ay, no, qué flojera. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y así cada uno tenemos, pues aquí la soberbia, digo, aquí la soberbia, perdón, aquí la vanidad, aquí la envidia, lo iríamos viendo, pero bueno, aquí vamos a ver también, ¿cómo se llama? El miedo, aquí vamos a ver la avaricia, aquí vamos a ver la lujuria, aquí vamos a ver la gula, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar muy atentos de ese pecado capital, que en realidad en el eneagrama se le llama defecto de carácter principal, ¿no? Pues porque nos va a dar la verdad toda la vida,
O sea, ese es el, como que ahí va a estar, ahí va a estar. Lo que vamos a tener que estar como superando, ¿no? ¿Sí? Y se explica qué quiere decir en cada uno de nosotros, en cada uno de los números, estos defectos de carácter, y bueno, y aceptarlos, ¿no? Porque pues es muy fácil negarlos. O sea, como que el estudio del eneagrama nos ayuda a vernos en nuestra parte más lúcida, de más luz, pero también en trabajar la parte no tan linda, ¿no? En lugar de estarla, pues, proyectando allá afuera, que es más fácil, ¿verdad? Es más fácil querer que el otro cambie que pues, yo cambie, pero pues el otro no tiene por qué cambiar si no quiere, ¿no? Pero sí me ayuda mucho a entender que el otro ve la vida de una forma tan distinta que pues por eso ahora comprendo, ¿no? Por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que yo quiero. Ah, es. Oh. Claro. Sí, mira, aquí hay un par de preguntas más. ¿El número solo define tu personalidad o esto puede también afectar de pronto la abundancia, que es algo que mucha gente pues piensa en el tema de la abundancia? Es que no nada más somos el número del eneagrama, o sea, es como si me preguntaran, haz de cuenta, ¿los Virgo o los Leo son más abundantes? Pues lo mismo. Ok, O sea, el tema de la abundancia tiene que ver más, la verdad, aquí en general, con la relación con la madre. Eso es en ok, general. ¿Ok? Ahora, cómo lo trabaja cada número o cómo lo filtra cada número, eso es otra cosa también. Pero temas tan generales es que nos pueden afectar a todos. O sea, todos pasamos por abundancia o falta de abundancia o lo que sea, sino aquí es más bien lo que nos pasa, cómo lo filtro, cómo lo interpreto. claro, ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me afecta? Es más bien eso. Pero, o sea, no es que haya números más abundantes que otros, no. Hay números más del mundo material, sí, que otros, sí. Por ejemplo, yo diría a lo mejor el 7, el 8, el 3 son números más materialistas, que les gusta mucho el mundo material. Entonces, si a ti te gusta mucho el mundo material, pues vas a tender, ¿no? Pues a tender más cosas materiales, ¿no? Pero también he visto 7 y 8 y 13 en bancarrota. Ajá. O sea, no es una regla porque, ay, pues somos tan complejos que el eneagrama nos da una parte de lo que somos nosotros, pero hay tantas otras cosas como las implicaciones, por ejemplo, pues sí, con nuestro árbol genealógico y con nuestros antepasados y toda la información pues familiar que traemos, ¿no? Que solo vemos en constelaciones familiares o en otros tipos de terapias, ¿no? Esto más bien cómo de la realidad yo filtro las cosas a lo que le doy importancia y peso y cómo mi ego me habla y me está dando lata todo el tiempo a través de mi defecto de carácter principal, ya sea la envidia, la lujuria, la pereza, que voy a estar como que luchando con ese defectillo ahí toda la, no defectillo, pero pues sí, con esa como parte de reto, ¿no? Que me mete mi número, claro. esa para siempre. Ajá. Y por ejemplo, otra pregunta de aquí, hilando un poco también, algo que se pregunta mucho es, ahorita que dijiste todas las personalidades, hubo gente que se identificó con varios números. Ujú. ¿Cómo pueden saber su número o pueden tener más de un número? No, nadie puede tener más de un número, tú tienes un número básico, esa es una, no puede haber otro, ¿ok? Hay mucha confusión con el número de mi mamá, con el número de mi papá, porque puedo tener rasgos de mamá o de papá, pero por eso por imitación, ¿no? Pero cuando yo tomo el eneagrama como curso, ahí me queda mucho más claro cuál es mi número, porque como lo vemos en tanta profundidad, la gente dice, ah, ya me caché, ya sé cuál soy. ¿Ok? Ahorita es nada más como una primera, pues, aproximación. Entonces, puedes pensar, ah, pues, puedo estar entre este, ¿no? Entonces, el test que se hace antes del curso puede ir ayudándonos una aproximación, pero no es tampoco definitivo. Y lo que más sirve es el momento de profundizar en el curso cada uno de los números. Ahí es cuando dices, no, sí, ya me cayó el 20 cuál es. O sea, ya como que ahí. Claro. Oye, Salma, ¿y podemos ahora hablar ya directamente del curso que vas a dar? Sí, el curso, ojalá puedan venir, está bien padre, la verdad. Es un curso de sábado y domingo, 27 y 28 de junio, ya muy próximamente. Va a ser de 10:30 a 7 de la tarde el sábado y de 10:30 a 3:30 de la tarde el domingo.
El sábado con 1 hora y media para comer, el domingo ya se van a comer de ahí, ya es mediodía, más de mediodía, de 10:30 a 3:30. En el curso se ven en profundidad cada uno de los números, ajá. Se les da un material, PDF, y ustedes lo imprimen, o cada quien como quiera, se va a dar por Zoom, se va a dar presencial. Hay gente que lo prefiere presencial, se van a dar, ay, perdón, las dos modalidades, siempre y cuando haya un número mínimo de personas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ya viendo ese número mínimo de personas, se abre el curso. Y bueno, hay una promoción especial porque el curso tiene un precio, pero para las personas que están aquí hoy, hay un 10% de descuento en el curso. Ok, perfecto. Ajá. Sí, siempre y cuando lo hagan durante esta semana, máximo el lunes que entra la inscripción. ¿Nos puedes decir cómo se pueden inscribir? Sí, es escribirme a mi WhatsApp, que casi pues todas las personas que entraron lo tienen. Si no, ahorita lo digo, 55 54 06 09 80. 55 54 06 09 80. Ahorita yo creo que lo pueden escribir en el chat. Y a través de WhatsApp, ustedes ya les mando todo. Ya les mando la información, les mando. Por ahí voy a mandar todo. Voy a mandar el material y. Ok, de acuerdo. Perfecto, entonces de esa manera ya la gente se puede inscribir y apartar su lugar para Sí. el curso del Enneagrama. Sí, y decir que estuvieron en el Zoom. Y también para las personas que inviten ustedes, las que están en el Zoom, hay ese mismo descuento. Padrísimo. Pero siempre y cuando sea de aquí al lunes. O sea, hasta Claro. ya después, a partir del martes ya es el precio normal. Ok, perfecto, está buenísimo. Sí. Si alguna de las personas que están aquí quisiera dar un testimonio, porque hay personas que están aquí que ya tomaron el curso y ahí tienen su micrófono, ustedes lo pueden abrir. Si alguna de las personas que están aquí quisiera dar su testimonio del curso o algo que les pudo haber servido para que las demás lo escuchen, para que entiendan un poco más, pues, para qué serviría este curso o para qué a ustedes les sirvió de manera personal, pues adelante. Exacto, si alguien quiere abrir el micrófono, literalmente solo lo puede abrir y empezar a hablar. Bueno, yo soy Ivette Saab. ¿Yo qué puedo decir? Bueno, nada más decirles que yo se los recomiendo ampliamente. Aparte, mi hermana, yo viví en Estados Unidos, ella lo impartió allá durante 10 años y la verdad la gente la esperaba, bueno, con unas ansias de aprender. Hacíamos promedio de 3 a 4 cursos aproximadamente al año y siempre fue un éxito impresionante. De verdad que confíen en ella 100% porque es garantía, les va a ayudar a entenderse primero que nada a ustedes y para entender pues sobre todo a lo que te rodea, ¿no? Que en mi caso eran mis hijos, mi marido, y sí te hace como que la vida más fácil y aprendes a no juzgar, a entender más a la gente, más empatía, en fin, de verdad yo lo súper recomiendo. Bravo. Entonces, bueno, ese es mi testimonio. Gracias, qué linda. Igual si hay alguien más que tenga alguna pregunta, también súper válido que puedan abrir el micrófono. Yo quisiera preguntar cuál es la inversión. Sí. Sí, el curso como tal está en 2,800, los 2 días. Te digo, es todo el día el sábado y medio día el domingo, y con el descuento del 10%, que son 280 pesos menos, a partir de hoy hasta el lunes que entra, para los que están aquí en el Zoom. Perdóname, no escuché bien el costo. La inversión Ajá. son 2,800 pesos menos el 10% para las personas, ahorita lo voy a escribir aquí Omar en el chat. Para las personas que estén ahorita aquí en el Zoom, hasta el lunes hay un 10% de descuento para ustedes y las personas que ustedes inviten. Perfecto, gracias. Incluye, obviamente, todas las horas de mañana. A ti, Perfecto. corazón. Listo, yo también lo dejé escrito para que cualquier persona lo pueda ver ahí. Y la inscripción es aquí por el mismo, por el WhatsApp. Por el WhatsApp, que creo que ya pusieron el teléfono ahí, ¿verdad? Ajá. Igual si alguien ahorita que de los que están aquí tuviera también de pronto alguna pregunta sobre algún número en especial, podemos aprovechar.
que si podemos repetir el teléfono. 55 54 06 09 80. Soy Salma Saab. Ya lo mandé escrito igual. Perfecto. Ajá. Y también en todas mis redes estoy como Salma, @Salma Saab, todo seguido, con H intermedia, el Saab, SAHA de grande. Ahí también lo escribimos si quiere para las Exacto. personas que no nos conocen, mi querido Omar. Perfecto, yo también lo estoy escribiendo. Perfecto. Y también vamos a mandar el dato de Omar por si a alguien les interesa. Omar sabe llevar las redes padrísimo, increíble, es un tipazo. Entonces ahí también pon tu teléfono, mi querido Omar. Muchas gracias. No, a ti, Marlene. Pues si ya no hay ninguna pregunta, intervención, si alguien más quiere decir algo, pues adelante. A ver, ya una última pregunta que hace alguien es, ¿qué pasa si tienes características de 2 números? No, te vas a encontrar características de todos los números, no nada más de 2. O sea, te puedes encontrar características, ok, pero una característica o 2 características o hasta 3 no te hacen ese número, ¿ok? O sea, vamos a ver las características en profundidad de cada número, los niveles de desarrollo, como son sanos y medio y así. Y entonces ahí es cuando dices, ok, sí tengo estas características porque a lo mejor es el número de mi mamá. Claro. Y entonces mi mamá era una ayudadora, pero yo en esencia, pues no soy tan ayudadora, o sea, sí ayudo, pero no soy así, o sea, no como la ayudadora, Claro. sino que tengo nada más rasgos. O de mi papá, que era un gritón y era un líder, y yo pues de repente también me vuelvo igual, pero pues por imitación. Claro. Entonces, sí vas a encontrar rasgos, y además, pues porque pues, somos una combinación, ¿no?, de números. Pero lo que es muy bonito del curso es que si te encuentras, bueno, creo por la gente que lo ha tomado, lo puedo decir más que yo, ¿verdad? Que si te encuentras realmente en tu número, ¿no? Al final del curso, como que dices, no, ya pasé todos los, ya, sí soy este número, ¿no? Porque lo más importante es encontrar el mío, porque es bien fácil encontrar el de la suegra y el de la tía y el de la, pues está bien, y está bien, porque entiendes cómo ve la vida la otra y porque ya entendí por qué mi suegra se porta así, ¿verdad? Pues, Claro. entonces, eso sí te ayuda mucho a tu esposo. Por ejemplo, yo lo di en parejas y es bien bonito también que las parejas lo tomen porque pues la pareja entiende por qué la señora reacciona así o el señor reacciona así. Y es como liberador. Dices, ay, ya. No es personal, pues, ¿no? Eso también. Pero sí te vas a encontrar con rasgos de varios de los números, sí, pero de todas maneras no te preocupes, sí vas a definir el tuyo. Y lo peor es rigidizarse, o sea, lo que yo quería explicar también es que el ego es una parte chiquitita de lo que somos. Y estamos sobreidentificados con el ego. Entonces, a mí lo que me gusta de este curso y lo que no me gusta, lo que sí me gusta, digo a lo que voy, es que yo lo entienda como una parte de, hace cuenta que es, yo tengo una casa gigante y el ego es una habitación, pero creemos que el ego es todo, porque la sociedad está hecha para el ego. ¿Ok? Y en realidad nuestra esencia, nuestra alma, la parte más sabia, todo eso, no incluye al ego, o sea, en realidad. ¿Sí me explico? Entonces, en cuanto más conoces tu ego, de alguna manera es muy chistoso porque más le puedes quitar importancia. Entonces ya no querértela tanto. Y entonces ampliar como tu luz interior, o sea, realmente entrar más a la profundidad de tu ser, de un ser que incluye al ego, pero que no es el ego. Entonces, la manera positiva de usar este curso no es decir, yo soy una 4 y entonces por eso pues la armo de tos y se aguantan todos, ¿no? Sino de repente decir, sí la armo de todos, darme cuenta y decir, ups, lo siento, que otra vez caí en esto, pero no soy yo, o sea, no soy nada más eso. No soy nada más mi ego, sino que soy muchísimo más que eso, ¿no? Ok. Entonces, es la parte bonita de esto, es un camino espiritual en ese sentido, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritual en el sentido de, me ayuda a abrir la perspectiva de el ser que soy, que incluye un ego, no el ego que incluye un ser, no, es al revés. Ok, perfecto. Pues creo que ha sido muy interesante poder hablar y dar esta introducción también a toda la gente que se conectó hoy sobre qué es el eneagrama y de qué va el curso que vas a impartir próximamente. Y pues nuevamente invitar a toda la gente a que te escriba para que reserve su espacio en este curso. No sé si quisieras dar un mensaje de despedida, Salma, pero pues básicamente
los esperamos, o sea, Exacto. que se unan a esta gran experiencia. Yo también lo tomé y para mí sí hay un antes y un después de este curso, definitivamente. Gracias, Omar, qué lindo. Y gracias a todos, de veras, los que se tomaron el tiempo de unirse hoy a esta plática. Espero que pues haya quedado más o menos claro de qué se trata. Estoy a sus órdenes siempre, ya lo saben. Y pues síganos en redes, es @sanmasab, estamos en todas las redes, también lo que se les ofrezca. Y por WhatsApp siempre estoy, aunque me tarde un poquito a veces en contestar, porque estoy en terapias o estoy dando constelaciones o estoy en lo que sea, siempre acabo contestando al final. Pero pues muchísimas gracias por dedicarle este tiempo a este espacio hoy y ojalá los pueda ver ya muy pronto y conocer en persona a los que no conozco o bueno, a través del Zoom también y puedan invitar a quien ustedes quieran. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Gracias a todos. Finalizador.